Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención. Cosas nuevas que van surgiendo y más que van a venir infinito, ad infinitum y más allá. Pues ahí, entre las cosas nuevas que tengo, pues que vamos a hablar en el futuro cercano, siempre ahora, presente, pasado, están en el mismo tiempo, así que es como en ahora. Va a ser el acceso a la cuarta dimensión, un término que se llama Merkabah. Otro que me fascina y que quiero hacerlo junto con vosotros porque nunca lo he hecho y ahora me apetece, que es cómo desarrollar las facultades parapsicológicas. Este está súper interesante porque vamos a tratar, pero como un montón de cosas por si a alguien le apetece entrar en esto. Clarividencia, psicometría, ejercicios de clarividencia. ¿Qué más? Colores, el aura humana, ejercicios de dermaóptica, mediunismo, telequinesia, telepatía, meditación trascendental, visualizaciones, espiritismo y uno que es ética. Vamos a hacer ejercicios juntos de esto. Espero que lo paséis tan bien como yo. Y luego, otra cosita más, hay varias. Me estoy reservando el último para ahora, el que va de hoy, que tiene que ver estudios de alquimia, sobre alquimia, la ciencia de la autotransformación. Y para ello voy a utilizar técnicas de Saint Germain. Ya sabéis que Saint Germain tiene pocos libros, que los libros de verdad de Saint Germain es uno que hay por ahí, que no es este de las llamas ni nada de eso. Saint Germain nunca habló de esto, aunque sí que ha habido gente como Connie Méndez que habló mucho de esto y a mí me fascinó. Además, es más, lo puse en práctica una vez y me funcionó, por cierto. Lo sigo poniendo en práctica. Así que el tema de hoy no es ninguno de estos tres, sino demiurgos y Cioran. Cioran, ¿quién era Cioran? ¿Y qué son los demiurgos? Esto es importante, porque los demiurgos, que vamos a ver en un momento quién es, qué son, qué nos cuentan, y Cioran. Émile Cioran era en realidad. Nació en el 911 y murió en el 95, un escritor y filósofo pesimista, muy pesimista, de origen rumano. A mí Cioran me ha fascinado en unos momentos de mi vida, bastante más joven que ahora. He leído mucho de él en las cumbres de la desesperación, libro de quimeras, breviario de podredumbre. Como veréis, los títulos ya son mortales: Silogismo de la amargura, La tentación de existir. El de hoy, un relatito cortito que se llama El aciago de Demiurgo, que tiene que ver con lo que vamos a ver. Y mi impresión: si estáis tristes y deprimidos, a Émile Cioran ni tocarlo, porque tiene una capacidad de enganche y de meternos en las preguntas, que está muy bien, pero tiene una capacidad de meternos en un ladito ahí que al final uno acaba regodeado, que a mí me fascinó. Y luego dije, Tate, sal de aquí, porque esto, a ver, te hace ver la vida de una manera muy triste y yo no la veo así. Tengo que entender también la otra parte de la vida bonita, creativa, fantástica. Aún así, hoy vamos a tener un texto breve de él que va a hacer referencia a lo que son los demiurgos. Así que dicho esto, este cuarto y último capítulo de unos libros nuevos con los que vamos a trabajar, a conversar, comenzamos. Demiurgos. En las escuelas de la filosofía platónica, neopitagórica, medioplatónica y neoplatónica, el demiurgo, a veces escrito como demiurg, acabado en G, es una figura similar a un artesano responsable de dar forma y mantener el universo físico. Los gnósticos adoptaron el término demiurgo. Aunque es un creador, el demiurgo no necesariamente es lo mismo que la figura creadora en el sentido monoteísta, porque tanto el demiurgo como el material del cual el demiurgo da forma al universo son considerados consecuencias de algo más. Dependiendo del sistema, pueden ser considerados como no creados y eternos o como producto de alguna otra entidad. Es decir, no es Dios o el concepto de Dios que manejamos por ahí. Por cierto, en la Biblia, en el Génesis, nos cuenta Mario Viniglio que no aparece la palabra creación por ningún lado y que se la han inventado. Seguimos. La palabra demiurgo es un término en inglés derivado de demiurgus, una forma latinizada del griego demiurgos. Originalmente era un sustantivo común que significaba artesano o artífice, pero gradualmente llegó a significar productor y eventualmente creador.
El uso filosófico y el sustantivo propio derivan del Timeo de Platón, escrito alrededor del 360 a.C., donde el demiurgo es presentado como el creador del universo. El demiurgo también es descrito como un creador en las tradiciones filosóficas platónicas 310-390 a.C. y medioplatónicas 90 a.C., 300 después de Cristo. En las diversas ramas de la escuela neoplatónica, a partir del siglo III en adelante, el demiurgo es el modelador del mundo real y perceptible, siguiendo el modelo de las ideas, pero en la mayoría de los sistemas neoplatónicos aún no es el uno en sí mismo. En la ideología archidualista de los diversos sistemas gnósticos, el universo material es malvado, mientras que el mundo no material es bueno. Según algunas corrientes del gnosticismo, el demiurgo es malévolo, ya que está vinculado al mundo material. En otros, incluyendo la enseñanza de Valentín, el demiurgo es simplemente ignorante o está mal guiado. Vamos ahora a Platón y a Timeo. Platón, en la voz de Timeo, se refiere frecuentemente al demiurgo en el diálogo socrático de Timeo, alrededor del 360, como he dicho antes de Cristo. El personaje principal se refiere al demiurgo como la entidad que diseñó y moldeó el mundo material. Timeo describe al demiurgo como absolutamente benevolente y por lo tanto desea un mundo lo mejor posible. El resultado de su trabajo es un universo como un dios viviente con dioses menores, como las estrellas, planetas y dioses en la religión tradicional dentro de él. Timeo es una reconciliación filosófica de la cosmología de Hesíodo en su Teogonía, nacimiento de los dioses, reconciliando sincréticamente a Hesíodo con Homero, aunque otros académicos han argumentado que la teología de Platón invoca un horizonte cultural amplio sin comprometerse con ninguna tradición poética o religiosa específica. En el medioplatonismo, en las cosmogonías medioplatónicas y neopitagóricas de Numenio, el demiurgo es el segundo dios como el nous o el pensamiento de los inteligibles y sensibles. El medioplatonismo y el neopitagorismo se superponen, ambos originándose a principios del siglo I a.C. y extendiéndose hasta finales del siglo II después de Cristo. En el neoplatonismo, el trabajo de Plótino y otros platonistas posteriores en el siglo III trata de aclarar aún más al demiurgo, haciéndolo conocerlo como neoplatonismo. Para Plótino, la segunda emanación representa una segunda causa no creada. Ver la díada de Pitágoras. Plótino buscó reconciliar la energía de Aristóteles con el demiurgo de Platón, que como demiurgo y mentes nous, es un componente crítico en la construcción ontológica del ser de la conciencia humana, utilizada para explicar y aclarar la teoría de la sustancia dentro del realismo platónico, también llamado idealismo. Para reconciliar la filosofía aristotélica con la platónica, Plótino identificó metafóricamente al demiurgo, o nous, dentro del panteón de los dioses griegos como Zeus. Enología, con H. El primer y más alto aspecto de Dios es descrito por Platón como el uno, Tohen, la fuente o la mónada. Este es el Dios sobre el demiurgo y se manifiesta a través de las acciones del demiurgo. La mónada emanó al demiurgo o nous, conciencia, de su vitalidad indeterminada debido a que la mónada era tan abundante que desborda hacia sí misma, causando autorreflexión. Esta autorreflexión de la vitalidad indeterminada fue referida por Plótino como el demiurgo o creador. El segundo principio es la organización en su reflejo de la fuerza no sintiente o dinamis, también llamada el uno o la mónada. La díada es la energía emanada por la uno, que luego es el trabajo, proceso o actividad llamado nous, demiurgo, mente, conciencia que organiza la vitalidad indeterminada de la experiencia llamada mundo material, universo y cosmos. Plótino también aclara la ecuación de la materia con la nada, a no ser en el Eneadas, que más correctamente expresa el concepto de idealismo, o que no hay nada ni en ningún lugar fuera de la mente o nous. Esto es una especie de panteísmo. La forma del idealismo platónico de Plótino trata al demiurgo nous como la facultad contemplativa, ergón,
dentro del hombre que ordena la fuerza, dynamis, en la realidad consciente. En esto afirmó revelar el verdadero significado de Platón, una doctrina que aprendió de la tradición platónica que no aparece fuera de la academia ni en el texto de Platón. Esta tradición del Dios creador como nous, la manifestación de la consciencia, puede validarse en las obras de filósofos anteriores a Plotino como Numenio, así como una conexión entre la cosmología hebrea y platónica. El demiurgo del neoplatonismo es el nous, mente de Dios, y es uno de los 3 principios ordenadores. Esta mente de Dios, si separáis y ponéis mente, la creadora, nosotros creando, y Dios, el reino de Dios está en ti, pues nos dice mucho acerca del viaje de la mente, de la vibración cuántica, del Kybalión y de tantos otros textos. Dicho esto, principios ordenadores, por ejemplo, arqué, la fuente de todas las cosas, logos, razón, causa, el orden subyacente que está oculto bajo las apariencias, armonía, las proporciones numéricas en matemáticas. Antes de Numenio, de Apamea y las Eneadas de Plotino, ningún trabajo platónico clarificaba ontológicamente al demiurgo de la alegoría en el Timeo de Platón. Sin embargo, la idea del demiurgo fue abordada antes de Plotino en las obras del escritor cristiano Justino Mártir, quien construyó su comprensión del demiurgo sobre las obras de Numenio. Más tarde, el neoplatónico Iamblichus cambió el papel del uno, alterando efectivamente el papel del demiurgo como segunda causa o díada, lo que fue una de las razones por las que Iamblichus y su maestro Porfirio entraron en conflicto. La figura del demiurgo emerge en la teoría del Iamblichus, que une lo trascendente, incomunicable, uno o fuente. Aquí, en la cúspide de este sistema, la fuente y el demiurgo, reino material, coexisten a través del proceso de enosis. Iamblichus describe al uno como una mónada cuyo primer principio o emanación es el intelecto, nous, mientras que entre los muchos que le siguen hay un segundo uno superexistente que es el productor del intelecto o alma, y esto se llama psique. El uno se separa aún más en esferas de inteligencia. La primera y superior esfera son objetos del pensamiento, mientras que la última esfera es el dominio del pensamiento. Así se forma una tríada del nous inteligible, el nous intelectivo y la psique, alma, para reconciliar aún más las diversas escuelas filosóficas helenísticas del actus y potentia, actus como actualidad y potentia como potencialidad de Aristóteles. Luego, dentro de esta tríada intelectual, Iamblichus asigna el tercer lugar al demiurgo, identificándolo con el nous divino o perfecto, con la tríada intelectual ascendiendo a un hebdomat, intelecto puro. En la teoría de Plotino, el nous produce la naturaleza a través de la mediación intelectual, por lo que los dioses intelectualizantes son seguidos por una tríada de dioses psíquicos. ¿Veis? Esto es una manera cartesiana de diferenciar cosas y conceptualizar. ¿Esto vale de algo? No. ¿Esto es entretenimiento? Sí. ¿A mí me gusta entenderlo? Sí. ¿Por qué me gusta entenderlo? Porque son cosas que vienen de hace mucho tiempo, que han ido pasándose en la historia, aunque nosotros no reconozcamos ni entendamos muchas de estas cosas, pero de atrás ha ido, en algún momento en nuestras vidas pasadas y otras, hemos oído hablar de estas cosas, y a través de estas cosas se nos han interpretado religiones, ideas, visiones de todo tipo, culturales. Estas, como veréis, son muy occidentales. Aparición de ángeles, creación, estratos espirituales, igual que hay aquí, como si fuese cabo, pelado, soldado, teniente, comandante, coronel, yo qué sé, hasta llegar a Napoleón, el emperador. Esto también se aplica y se replica en el mundo espiritual material en el que vivimos y en el que hay muchas corporaciones, corporaciones, fundaciones, instituciones y líderes. En la teoría de Plotino, repito, el nous produce la naturaleza a través de la mediación intelectual, por lo que los dioses
intelectualizantes son seguidos por una tríada de dioses psíquicos. Presenta una distinción entre el Dios supremo o ser supremo incomprensible y el creador demiúrgico de lo material, identificado en algunas tradiciones como Yahvé. Pero atentos, porque Yahvé, Elohim nos cuenta Mario Beniglio, no, Elohim es el plural, es dioses. Y aquí esto lo podemos conectar, pero muy bien conectado. Ya tocaré ese tema, lo estoy retrasando un poquito, pero vamos a ir a por eso. Con el mundo de las hipótesis, la teoría de las hipótesis o hipótesis de los antiguos astronautas. Es decir, incluso Mario Beniglio habla de que el ser humano es un subproducto creado por especies, vamos a llamarlos superiores, de otro lugar. Repito, presenta una distinción entre el Dios supremo o ser supremo, y aquí podemos meter arcontes, todo lo que queráis, incomprensible, y el creador demiúrgico de lo material, identificado en algunas tradiciones con Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento hebreo, que en realidad no era un Dios, sino eran dioses. Era uno de tantos que había por ahí danzando, con poderes y volaban y cosas de ese tipo, sí. Varios sistemas de pensamiento gnóstico presentan al demiurgo como antagonista de la voluntad del Ser Supremo, con su creación inicialmente teniendo la intención maligna de atrapar aspectos de lo divino en la materialidad. En otros sistemas el demiurgo es retratado como simplemente incompetente o tonto. Su creación es un intento inconsciente de replicar el mundo divino, el pleroma, basado en recuerdos vagos y por lo tanto termina siendo fundamentalmente defectuosa. Así, en tales sistemas, el demiurgo es una solución propuesta al problema del mal, mientras que los seres divinos son omniscientes y omnibenevolentes. El demiurgo, que gobierna nuestro propio mundo físico, no lo es. Y así vemos, por ejemplo, subproductos, por ejemplo, ángeles. El Salmo 82 comienza: Dios está en la asamblea de él, asamblea de dioses. En medio de los dioses, él pronuncia juicio, indicando una pluralidad de dioses, aunque no indica que estos dioses fueran coactores en la creación. Filón había inferido de la expresión «hagamos al hombre» del libro del Génesis que Dios había utilizado a otros seres como asistentes en la creación del hombre. Fijaros lo que está contando. Y explica de esta manera Filón por qué el hombre es capaz tanto de vicio como de virtud, atribuyendo el origen de este último Dios y el del primero a sus ayudantes en la obra de la creación. Las primeras sectas gnósticas atribuyen la obra de la creación a los ángeles. Cuidado con los ángeles, porque no son ángeles, personas de alas. Algunas de ellas utilizando el mismo pasaje del Génesis. Así que Ireneo cuenta sobre el sistema de Simón el Mago, el sistema de Menandro, el sistema del Saturnino, en el cual el número de estos ángeles se cuenta como 7, y el sistema de Carpócrates. En el sistema de Basílides, él informa, el mundo fue hecho por los ángeles que ocupan el cielo más bajo, pero se hace mención especial de su jefe, que se dice que fue el Dios de los judíos. Esto tiene mucho que ver con la traducción que hace Mario Beniglio de la Biblia, del Génesis, que llevó a ese pueblo fuera de la tierra de Egipto y les dio su ley. Las profecías no se atribuyen al jefe, sino a los otros ángeles creadores del mundo. La traducción al latín confirmada por Hipólito de Roma, hace que Ireneo afirme que según Cerinto, quien muestra influencia ebionita, la creación fue hecha por un poder completamente separado del Dios supremo y que lo ignoraba. Teodoreto, que aquí copia a Ireneo, convierte esto en el número plural poderes, y así Epifanio de Salamina representa a Cerintio como estando de acuerdo con Carpócrates en la doctrina de que el mundo fue hecho por ángeles. Quien dice ángeles, queridos amigos, dice seres de otros mundos. Es bastante sencillo poder llegar a esa conclusión, ¿eh? Porque si me queréis comparar eso con que son ángeles con alitas, pues no sé cuál de las dos cosas es más jaimitescas, el ángel con alitas o la probabilidad de que sean seres de otros mundos, porque vivimos en un mundo, universo gigantesco, infinito. Pero eso ya lo dejo a vosotros. Vamos ahora a un concepto. El concepto de Yaldabaoth. Yaldabaoth. Seguimos todavía en esta introducción
a los demiurgos para acabar luego con Ciorán, ese texto breve, que seguro que nos va a dejar a todos un poquito como tururetas. Yaldabaoth, una deidad con rostro de león y serpentina encontrada en una gema gnóstica en figuras de Bernat de Montfaucon. Podría ser una representación del demiurgo, una deidad con rostro de león y serpentina. En los sistemas arcónticos, setianos y ofitas, que tienen muchas afinidades con la doctrina de Valentino, la creación del mundo se atribuye a una compañía de 7 arcontes, cuyos nombres se dan, pero aún más prominente es su jefe, Yaldabaoth, también conocido como Yaltabaoth o Laldabaoth. En el apócrifo de Juan, cerca del 180 después de Cristo, el demiurgo declara que ha hecho el mundo por sí mismo. Ahora el arconte, gobernante, que es débil, tiene 3 nombres. El primer nombre es Yaltabaoth, el segundo es Saklas, significa tonto, y el tercero es Samael, Dios ciego. Y es impío en su arrogancia que está en él, porque él dijo: yo soy Dios y no hay otro Dios aparte de mí, porque él ignora su fuerza, el lugar del cual había venido. Es el demiurgo y el creador del hombre, pero como un rayo de luz desde arriba entra en el cuerpo del hombre y le da un alma. Yaldabaoth se llena de envidia. Él intenta limitar el conocimiento del hombre, prohibiéndole el fruto del conocimiento en el paraíso. En el consumado de todas las cosas, toda la luz volverá al pleroma. Pero Yaldabaoth, el demiurgo con el mundo material, será arrojado a las profundidades inferiores. Frecuentemente se llama a Yaldabaoth el de rostro de león, Leontoeides. Y se dice que tiene el cuerpo de una serpiente. También se describe al demiurgo como de naturaleza ardiente, aplicando las palabras de Moisés a él. El Señor nuestro Dios es un fuego ardiente y consumidor. Hipólito afirma que Simón usaba una descripción similar. En Pistis Sophia, Yaldabaoth ya ha caído de su alta posición y reside en el caos, donde, con sus 49 demonios, tortura a las almas malvadas en ríos hirvientes de brea y con otros castigos. Ya tenéis ahí la historia de los infiernos tan fantástica. Él es un arconte con el rostro de león, mitad llama y mitad oscuridad. En el texto de Nag Hammadi sobre el origen del mundo, los 3 hijos de Yaldabaoth se enumeran como Yao, Eloai y Astafaios. Bajo el nombre de Nebro, rebelde, Yaldabaoth es llamado un ángel en el apócrifo Evangelio de Judas. Se menciona por primera vez en el cosmos, el caos y el inframundo como uno de los 12 ángeles por venir a existir para gobernar el caos y el inframundo. Él viene del cielo y se dice que su rostro brillaba con fuego y su apariencia estaba manchada de sangre. Nebro crea 6 ángeles además del ángel Saklas para ser sus asistentes. Estos 6 a su vez crean otros 12 ángeles, cada uno recibiendo una porción de los cielos. La etimología del nombre Yaldabaoth ha sido objeto de muchas teorías especulativas. Hasta 1974, las etimologías que derivaban del arameo no atestiguado, supuestamente significando caos, representaban la opinión mayoritaria. Después de un análisis realizado por el historiador judío de la religión Jerome Solem, del que he hablado aquí, acerca de la interpretación de la Cábala, publicado en 1974, esta etimología ya no contaba con un notable apoyo. Su análisis mostró que el término arameo no atestiguado había sido fabulado y solo estaba atestiguado en un único texto corrompido de 1859, con su supuesta traducción habiendo sido traspuesta de la lectura de una etimología anterior, cuya explicación aparentemente equiparaba oscuridad y caos, al traducir una supuesta forma plural no atestiguada del hebreo. Samael significa literalmente Dios ciego o Dios de los ciegos en hebreo. Se considera que este ser no solo es ciego o ignora sus propios orígenes, sino que además puede ser maligno. Su nombre también se encuentra en el judaísmo como el ángel de la muerte o en la demonología cristiana. Esta conexión con la tradición judio-cristiana lleva a una comparación adicional con Satanás. Otro título alternativo para el demiurgo es Saklas, arameo para tonto. En el apócrifo de Juan, Yaldabaoth también es conocido como Sakra y Samael.
El nombre angelical, Ariel, hebreo, el león de Dios, también se ha utilizado para referirse al demiurgo y se llama su nombre perfecto en algunas tradiciones gnósticas. Ariel ha sido llamado un nombre antiguo u original para Yaldabaoth. El hombre también ha sido inscrito en amuletos como Ariel y Aldabaoth y en la figura del arconte inscrita con a Ariel. Según Marción, el título de Dios fue dado al demiurgo, quien debía distinguirse claramente del Dios bueno superior. Estamos viendo todas unas interpretaciones que podíamos meter dentro del sistema de la historia de los infiernos o la historia de la creación del mundo, de cómo, en base a textos, muchos de ellos nos cuentan iluminados, que Dios los dictó. Nos cuentan cosas de ángeles, de carros, de cosas que vuelan, de cosas que son, del bien, del mal, de quién nos creó. Y cada uno va dando bandazos en base a experiencias. Cuanto más cercanos a la realidad, más importantes son, porque ahí es, digamos, una fuente más primaria. Luego, que si era malo, que si era bueno, esa dualidad constante. Repito, según Marción, el título de Dios fue dado al demiurgo, quien debía distinguirse claramente del Dios bueno superior. El primero era Dikaios, severamente justo. El segundo, Agazos, o amable. El primero era el Dios de este mundo, el Dios del Antiguo Testamento. El último, el verdadero Dios del Nuevo Testamento. Cristo, en realidad, es el Hijo del buen Dios. El verdadero creyente en Cristo entraba en el reino de Dios. El incrédulo permanecía para siempre como esclavo ¿de quién? Del demiurgo. Vamos ahora a ver qué cuenta Valentino. Es en el sistema de Valentino donde se utiliza el nombre de miurgos, que no se encuentra en ningún otro lugar de Ireneo, excepto en conexión con el sistema valentiniano. Cuando es empleado por otros gnósticos, o no se usa en un sentido técnico, o su uso ha sido tomado prestado por Valentino, pero es solo el nombre lo que puede decirse que es especialmente valentiniano. El personaje al que se refiere corresponde más o menos estrechamente con el Yaldabaoth de los sofitas, el gran arconte de Basílides, el Elohim de Justino. Recordar, Elohim es plural. La teoría valentiniana elabora que de Acamoth, traducido como sabiduría inferior, toman su origen tres tipos de sustancia: el espiritual, pneumatikoi, el animal, psicoquikoi, y el material, iliokoi. El demiurgo pertenece al segundo tipo, es decir, al animal, ya que fue el producto de la unión de Acamoth con la materia. Y como Acamoth misma era solo la hija de Sofía, la última de las 30 eones, el demiurgo estaba distante por muchas emanaciones del propator o del Dios supremo. Al crear este mundo a partir del caos, el demiurgo, aquí lo que constantemente revisamos y no para de salir es que el demiurgo fue el creador del mundo. Otros dicen que el demiurgo nombró unos ángeles, 6 ángeles, y que estos fueron los creadores del mundo. Ángeles no son angelitos, seres de otros lugares. Y parece ser que aquí la cosa se mierda con el ser humano, porque no acabamos de... Aquí hay muchas teorías, ya hablaremos de ellas, de que estos seres se enamoraron de las mujeres humanas, les gustaban mucho, de que entre ellos guerreaban, no para de salir el texto, de que entre ellos guerreaban. Por lo tanto, estamos jugando con un mapa de posibilidades. Para mí hay cosas que están claras. El demiurgo no es Dios. Esto viene de fuera. El demiurgo o los ángeles, seres especiales, son los que crean al ser humano. Sí, entre ellos competían. Hay muchos dioses. Claro, esto es tanto el machaque que nos han metido en la cabeza con la Biblia y el catecismo, así que de no pensar. Si somos capaces de leer ficción, ¿por qué no podemos leer ficción con la Biblia? Al crear este mundo a partir del caos, el demiurgo fue inconscientemente influenciado para bien, y el universo, para sorpresa incluso de su creador, se volvió casi perfecto. El demiurgo lamentó incluso su ligera imperfección, y como se consideraba a sí mismo el Dios supremo, intentó remediar esto enviando a un Mesías. Sin embargo, a este Mesías en realidad se unió Jesús el Salvador, que redimió a los hombres. Estos son
ilikoi o neumatikoi. Los primeros o los hombres materiales volverán a la grosería de la materia y finalmente serán consumidos por el fuego. Los segundos o los hombres animales, junto con el demiurgo, entrarán en un estado intermedio, ni pleroma ni hile. Los hombres puramente espirituales estarán completamente liberados de la influencia del demiurgo y junto con el Salvador y Acamoth, su esposa, entrarán en el pleroma desprovistos de cuerpo hile y alma psique. En esta forma más común de gnosticismo, el demiurgo tenía una función inferior, aunque no intrínsecamente maligna en el universo, como la cabeza del mundo animal o psíquico. De nuevo, dualidad, guerras, poderes. ¿De dónde? Nosotros nos encanta pensar en ángeles y demonios, y buenos y malos, pero yo tengo bastante claro que esos demiurgos son de otro lugar. Y el secreto está aquí en esta última parte, trascender la parte física. Y sí, nosotros podemos vivir circunstancias dolorosas en el mundo, emocionales, materiales, la que tú quieras, de sistemas, de imposiciones, pero tenemos el poder de saltarnos todo eso. Los liberados. ¿Y quién nos libera? Nosotros. Hay entes, avatares, personas, autores, lo que queráis, que no paran de decir esto. Nos liberamos nosotros, soltando y saltando. Vamos ahora a otro tema, el diablo. Las opiniones acerca del diablo y su relación con el demiurgo han variado mucho. Los sofitas sostenían que él y sus demonios constantemente se oponen y obstaculizan a la raza humana, ya que fue por su cuenta que el diablo fue arrojado de este mundo. Según una variante del sistema valentiniano, el demiurgo también es el creador. A partir de la sustancia apropiada de un orden de seres espirituales, el diablo, el príncipe de este mundo y sus ángeles. Pero el diablo, al ser un espíritu de maldad, puede reconocer el mundo espiritual superior, del cual su creador, el demiurgo, que solo es animal, no tiene un conocimiento real. El diablo reside en este mundo inferior, del cual es el príncipe, el demiurgo en los cielos, su madre Sofía en la región intermedia, encima de los cielos y debajo del pleroma. Heracleón, un valentiniano, interpretó el diablo como el principio del mal, el de la hile, materia, como escribe en su comentario sobre Juan 4:2.21, dice: la montaña representa el diablo o su mundo, ya que el diablo era una parte del todo de la materia, pero el mundo es la montaña total del mal, un lugar de morada desierta de bestias, al cual todos los que vivieron antes de la ley y todos los gentiles rinden adoración. Pero Jerusalén representa la creación o al Creador, a quien los judíos adoran. Por lo tanto, ustedes que son espirituales no deberían adorar ni la creación ni al artesano, sino al Padre de la verdad. Esta verificación del Creador se consideraba contraria al cristianismo por los primeros padres de la Iglesia. Al refutar las creencias de los gnósticos, Ireneo afirmó que Platón resulta ser más religioso que estos hombres, pues permitió que el mismo Dios fuera justo y bueno, teniendo poder sobre todas las cosas y ejecutando el juicio. Fijaros hasta qué punto puede llegar uno a ponerse nervioso. Están hablando de Dios, de los dioses, dónde está Dios, qué no es Dios, si soy religioso, si no soy, y hay gente que se pone nervioso cuando alguien no interpreta o cree lo que el otro quiere. En el catarismo, aparentemente, se heredó su idea de Satanás como el creador del mundo malvado a través del gnosticismo. Gilles Gispel escribe: existe un vínculo directo entre el antiguo gnosticismo y el catarismo. Los cátaros sostenían que el creador del mundo, Satanael, había usurpado el nombre de Dios, pero que posteriormente fue desenmascarado y se lo dijo que en realidad no era Dios. Neoplatonismo y gnosticismo. Contra los gnósticos o contra aquellos que afirman que el creador del cosmos y el cosmos mismo son malvados, el gnosticismo atribuyó la falsedad o maldad al concepto del demiurgo o creador, aunque en algunas tradiciones gnósticas el creador es visto desde una perspectiva
distinta, ignorante o inferior. Y ya para acabar con esta breve introducción acerca de los demiurgos y irnos hacia ese texto de Cioran, vamos a ir a Plótino. El filósofo neoplatónico Plótino abordó dentro de sus obras la concepción del demiurgo del gnosticismo, que él consideraba no helenístico y blasfemo hacia el demiurgo o creador de Platón. Plótino, junto con su maestro Amonio Sacas, fue el fundador del neoplatonismo. En el 9º tratado del segundo de sus Eneadas, Plótino critica a sus oponentes por su apropiación de ideas de Platón. De Platón vienen sus castigos, sus ríos del inframundo y el cambio de cuerpo a cuerpo. En cuanto a la pluralidad que afirman en el reino intelectual, el ente auténtico, el principio intelectual, el segundo creador y el alma, todo eso lo tomaron del Timeo, de Platón. Eneada 2.9. Es importante destacar aquí el comentario sobre la segunda hipóstasis o creador y la tercera hipóstasis o alma mundial. Plótino critica a sus oponentes por todas las novedades con las que buscan establecer una filosofía propia, que declara han sido recogidas fuera de la verdad. Intentan ocultar en lugar de admitir su deuda con la filosofía antigua, que han corrompido con sus adiciones externas y erróneas. Por lo tanto, su comprensión del demiurgo es igualmente defectuosa en comparación con las intenciones originales de Platón. Mientras que el demiurgo de Platón es bueno, deseando el bien para su creación, el gnosticismo sostiene que el demiurgo no solo es el originador del mal, sino que también es malvado. De ahí el título de la refutación de Plótino contra aquellos que afirman que el creador del cosmos y el cosmos mismo son malvados, generalmente citado como contra los gnósticos. Plótino argumenta sobre la desconexión o gran barrera que se crea entre el nous o mente nouménica y el mundo material, fenómeno, al creer que el mundo material es malvado. La mayoría de los académicos tienden a entender a los oponentes de Plótino como una secta gnóstica. Ciertamente, varios de estos grupos estaban presentes en Alejandría y en otros lugares alrededor del Mediterráneo durante la vida de Plótino. Plótino señala específicamente la doctrina gnóstica de Sofía y su emisión del demiurgo. Aunque la primera comprensión disfruta de cierta popularidad, la identificación de los oponentes de Plótino como gnósticos no está exenta de controversia. Christos Evangeliou ha sostenido que los oponentes de Plótino podrían describirse mejor simplemente como gnósticos cristianos, argumentando que varias de las críticas de Plótino son igualmente aplicables a la doctrina cristiana ortodoxa. Además, considerando la evidencia de la época, Evangeliou consideraba que la definición del término gnósticos era poco clara. Es importante señalar que mientras que el estudiante de Plótino, Porfirio, menciona específicamente al cristianismo en sus propias obras, y se sabe que Plótino fue un conocido asociado del cristiano Orígenes, ninguna de las obras de Plótino menciona a Cristo o al cristianismo, mientras que Plótino aborda específicamente a su objetivo en las Eneadas como los gnósticos. A.H. Armstrong identificó a los llamados gnósticos que Plótino estaba atacando como judíos y paganos. En su introducción al tratado de su traducción de las Eneadas, Armstrong alude a que el gnosticismo era una herejía filosófica griega de cierto tipo, que más tarde se involucró con el cristianismo y el neoplatonismo. John Turner, profesor de estudios religiosos de la Universidad de Nebraska y famoso traductor y editor de la biblioteca de Nag Hammadi, afirmó que el texto que Plótino y sus estudiantes leían era el gnosticismo setiano, que precede al cristianismo. Parece que Plótino intentó aclarar cómo los filósofos de la academia no habían llegado a las mismas conclusiones, como el disteísmo o misoteísmo, para el Dios creador como respuesta al problema del mal. Émile Cioran, y aquí ponemos este punto y seguido porque es lo que viene ahora, el texto de Cioran, también escribió El demiurgo malvado, Le Mauvais Demiurgo, publicado en 1969, influenciado por el gnosticismo y la interpretación schumpeteriana de la ontología platónica, igual que el mismo Plótino. Y aquí lo que voy a hacer ahora para poner este punto final es efectivamente
dar una pequeña revisión a una parte de ese texto que me parece interesantísima. El aciago demiurgo. Con excepción de algunos casos aberrantes, el hombre es Ciorán, no se inclina hacia el bien. ¿Qué Dios le impulsaría a ello? Debe vencerse, hacerse violencia para poder ejecutar el menor acto no manchado de mal. Cada vez que lo logra, provoca y humilla a su creador. Y si le acaece el ser bueno, no por esfuerzo o cálculo, sino por naturaleza, lo debe a una inadvertencia de lo alto. Se sitúa fuera del orden universal. No está previsto en ningún plan divino. No hay modo de ver qué lugar ocupa entre los seres, ni siquiera si es uno de ellos. ¿Será acaso un fantasma? El bien es lo que fue o será, pero lo que nunca es. Parásito del recuerdo o del presentimiento, periclitado o posible, no podría ser actual ni subsistir por sí mismo, en tanto que es, la conciencia le ignora y no lo capta más que cuando desaparece. Todo prueba su insustancialidad. Es una gran fuerza irreal, es el principio que ha abortado desde un comienzo, desfallecimiento, quiebra inmemorial, cuyos efectos se acusan a medida que la historia transcurre. En los comienzos, en esa promiscuidad en que se opera el deslizamiento hacia la vida, algo innombrable debió pasar, que se prolonga en nuestros malestares, sino en nuestros razonamientos. Que la existencia haya sido viciada en su origen, ella y los elementos mismos, es algo que no se puede impedir uno suponer. Quien no haya sido llevado a afrontar esta hipótesis al menos una vez por día habrá vivido como un sonámbulo. Es difícil, es imposible creer que el Dios bueno, el Padre, se haya involucrado en el escándalo de la creación. Todo hace pensar que no ha tomado en ella parte alguna, que es obra de un Dios sin escrúpulos, de un Dios tarado. La bondad no crea. Le falta imaginación, pero hay que tenerla para fabricar un mundo, por chapucero que sea. Es, en último extremo, de la mezcla de bondad y de maldad, de lo que puede surgir un acto o una obra, o un universo. Partiendo del nuestro, es, en cualquier caso, mucho más fácil remontarse a un Dios sospechoso que a un Dios honorable. El Dios bueno, decididamente, no ha sido dotado para crear, lo posee todo, salvo la omnipotencia. Grande por sus deficiencias, anemia y bondad van parejas. Es el prototipo de la ineficacia. No puede ayudar a nadie. No nos agarramos a él más que cuando nos despojamos de nuestra dimensión histórica. En cuanto nos reintegramos a ella, nos es extraño, nos es incomprensible. No tiene nada de lo que nos fascina, no tiene nada de monstruo. Y es entonces cuando nos volvemos hacia el Creador, Dios inferior y atareado, instigador de los acontecimientos. Para comprender cómo ha podido crear, hay que figurárselo presa del mal, que es innovación, y del bien, que es inercia. Esta lucha fue, sin duda, nefasta para el mal, pero debió sufrir la contaminación del bien, lo cual explica por qué la creación no puede ser enteramente mala. Como el mal preside todo lo que es corruptible, que es tanto como decir todo lo que está vivo, es una tentativa ridícula intentar demostrar que encierra menos ser que el bien, o incluso que no contiene ninguno. Los que lo asimilan a la nada se imaginan salvar así al pobre Dios bueno. No se les salva más que si se tiene el valor de separar su causa de la del demiurgo. Por haberse rehusado a ello, el cristianismo debía, durante toda su carrera, esforzarse en imponer la inevidencia de un creador misericordioso, empresa desesperada que ha agotado al cristianismo y ha comprometido al Dios que quería preservar. No podemos impedirnos pensar que la creación, que se ha quebrado en estados de bosquejo, no podía ser acabada ni merecía serlo, y que es en su conjunto una falta, y la famosa fechoría cometida por el hombre aparece así como una versión menor de una fechoría mucho más grande. ¿De qué somos culpables sino de haber seguido más o menos servilmente el ejemplo del Creador? La fatalidad, que fue suya,
La reconocemos sin duda en nosotros. Por algo hemos salido de las manos de un Dios desdichado y malo, de un Dios maldito, pero destinados los unos a creer en un Dios supremo, pero impotente, los otros en un demiurgo, los otros finalmente en el demonio. No elegimos nuestras veneraciones ni nuestras blasfemias. El demonio es el representante, el delegado del demiurgo, cuyos asuntos administra aquí abajo. Pese al prestigio y al temor y al terror unidos a su nombre, no es más que un administrador, un ángel degradado a una tarea baja a la historia. Muy otro es el alcance del demiurgo. ¿Cómo afrontaríamos nuestras pruebas si él estuviese ausente? Si estuviésemos a su altura o fuésemos sencillamente un poco dignos de ellas, podríamos abstenernos de invocarle. Ante nuestras insuficiencias patentes, nos aferramos a él. Incluso le imploramos que exista. Si se revelase como una ficción, ¿cuál no sería nuestra desdicha o nuestra venganza? ¿Sobre qué otro descargarnos de nuestras lagunas, nuestras miserias, de nosotros mismos? Erigido por decreto nuestro, en autor de nuestras carencias, nos sirve de excusa para todo lo que no hemos podido ser. Cuando además le endosamos la responsabilidad de este universo fallido, saboreamos una cierta paz. No más incertidumbre sobre nuestros orígenes ni sobre nuestras perspectivas, sino la plena seguridad de lo insoluble, fuera de la pesadilla de la promesa. Su mérito es, en verdad, inapreciable. Nos dispensa incluso de nuestros remordimientos, puesto que ha tomado sobre él hasta la iniciativa de nuestros fracasos. Es más importante encontrar en la divinidad nuevos vicios que nuevas virtudes. Nos resignamos a nuestras cualidades en tanto que nuestros defectos nos persiguen, nos trabajan. Poder proyectarnos en un Dios susceptible de caer tan bajo como nosotros y que no esté confinado a la sosería de los atributos comúnmente admitidos, nos alivia y nos tranquiliza. El Dios malo es el Dios más útil que jamás hubo. Si no lo tuviésemos a mano, ¿a dónde se encaminaría nuestra bilis? Toda forma de odio se dirige en última instancia contra él. Como todos creemos que nuestros méritos son desconocidos o pisoteados, como admitir que una iniquidad tan general sea obra del hombre tan solo. Debe remontarse más arriba y confundirse con alguien o con algún tejemaneje antiguo, con el acto mismo de la creación. Sabemos, pues, que con quién tenérnoslas, a quién vilipendiar. Nada nos halaga y nos sostiene tanto como poder situar la fuente de nuestra indignidad lo más lejos posible de nosotros. En cuanto a Dios propiamente dicho, bueno y débil, nos concertamos con Él cada vez que no hay en nosotros ni rastro de ningún mundo. En esos momentos que le postulan que, fijos en Él de golpe, le suscitan, le crean y durante los cuales remonta de nuestras profundidades para la mayor humillación de nuestros sarcasmos. Dios es el luto de la ironía. Basta, empero, que ésta se refuerce, que se imponga de nuevo, para que nuestras relaciones con Él se agríen y se interrumpan. Nos sentimos entonces hartos de interrogarnos a su respecto. Queremos expulsarle de nuestras preocupaciones y de nuestros furores, incluso de nuestro desprecio. Tanto le han infligido a golpes antes de nosotros que nos parece ocioso venir ahora a encarnizarnos en un cadáver. Y sin embargo, cuenta todavía para nosotros, aunque no sea más que por el pesar de no haberle abatido nosotros mismos. Así que, queridos amigos, os dejo con este pesimista. Es que el texto es muy chulo. Buscarlo, se llama El aciago demiurgo, si queréis leerlo entero. A mí con esta breve introducción me es más que suficiente para explicar la revisión que he hecho hoy acerca de los demiurgos y Cioran, que si Dios, que si intermediario, que si diablo, que si no diablo, arcontes, todo un mundo que vamos a tocar en el futuro. Un abrazo grande, cuidaros mucho, hasta mañana.